Fue mi gente, John Artwa, vive en esta oportunidad. Las últimas 24 horas en Venezuela, si hay una cosa que han demostrado, es que Donald Trump no puede darse el lujo de trabajar con el régimen chavista de la forma que él pensaba. Donald Trump no puede darse el lujo de pensar que el régimen chavista puede cambiar, puede ser una cosa diferente, o siquiera puede ser un actor racional, ¿ok? Un actor coherente. El régimen chavista es lo que es de forma inherente. El régimen chavista está podrido desde su centro, desde su núcleo hacia afuera. Y no es cuestión de que tú simplemente puedas mover una pieza, quitar a este, poner a aquel, mover este, poner al otro y pensar que vas a cambiar lo que es en efecto esta estructura, porque se tiene que sostener de la misma forma que ha permitido que esté allí durante casi 30 años. No pueden cambiar lo que son, ¿ok? Y no están interesados en hacerlo tampoco. El régimen chavista, entre comillas, light, está buscando justamente lo que el régimen chavista anterior siempre ha estado buscando. Lograr aguantar más que la contraparte. En cualquier escenario, por ejemplo, donde habían protestas masivas en las calles, el régimen chavista sabía que nosotros podemos aguantar más. Nosotros tenemos la hegemonía de la fuerza, nosotros controlamos las armas, nosotros tenemos suficiente plata para vivir como rico MacPato, mientras que la gente que está en las calles protestando no va a tener cómo poder poner comida en la mesa para finalizar la primera semana de las protestas, ni hablar del primer mes o el segundo. Y el régimen chavista siempre ha jugado eso. Siempre ha jugado simplemente esperar. Cualquiera figura política que pudiese surgir y empezar a tener algún tipo de renombre representando a la oposición, a lo que yo he llamado durante tantos años al chavismo azul, porque en efecto, ya sea por complicidad o por ser absolutamente incompetentes e inútiles en su trabajo de ser opositores, pues han permitido que el régimen chavista continúe allí, porque nunca entendieron que el régimen chavista siempre estaba apostando a que ellos pudieran aguantar más. Estaban apostando a que ellos podían simplemente esperar a que el ciclo pasara, a que el momento pasara, a que la atención, la notoriedad, a que el momento de la primera presidencia de Donald Trump se terminara. Siempre apostaron simplemente a aguantar más que su contraparte. Y actualmente lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Están simplemente tratando de aguantar hasta el último día de la presidencia de Donald Trump. Momento en el cual ellos van a poder volver a ser, en efecto, lo que siempre han sido y lo que pretenden volver a ser, que en efecto un régimen chavista que va a seguir persiguiendo a las personas, que todas las personas que hayan sido excarcelados, todas las personas que puedan ser puestos en libertad, no lo duden, que muchas de esas personas van a ser los primeros en ser arrestados nuevamente el primer segundo que Donald Trump ya no esté en la presidencia, sirviendo como un sostén de resistencia y soporte, evitando que el régimen chavista se comporte de esa forma, ¿ok? Entonces, actualmente el régimen chavista está haciendo todo lo posible por enviar estas señales a Donald Trump de que, mira, nosotros sí podemos comportarnos de una forma diferente, nosotros sí podemos ser un gobierno que te permita a ti sentirte en paz con el tema venezolano, que tú puedas sentir que tú ya hiciste el trabajo en Venezuela, que no hace falta hacer más nada. Y están haciéndolo por medio de tres cosas. La primera es, obviamente una reapertura económica significaría una mejora sustancial para el venezolano promedio rápidamente, obviamente. Entonces se pueden jactar de que, bueno, mira, tu bolsillo está mejor ahora, entonces ¿por qué te está preocupando? ¿Estás o no estás mejor ahora de lo que estabas hace un año, por ejemplo? Esto es lo que pudiesen decir, digamos, en 3, 6, 12 meses, ¿ok? Segundo punto, están tratando justamente de mantener las calles lo más frías posibles, en calma, y se están aprovechando del hecho de que la administración de Donald Trump ha dicho, queremos en Venezuela llevar a cabo un proceso en múltiples fases, y la primera es estabilización. Entonces hay personas que piensan que se están comportando acorde a una agenda de querer sacar al régimen chavista, por medio de decir, no, bueno, pero nadie debería estar hablando sobre el tema venezolano si quieren sacar al régimen chavista, porque eso va a molestar a Donald Trump. Tenemos que mantener silencio, tenemos que estar callados y tenemos que hacer parecer que Venezuela está perfectamente bien y que estamos perfectamente a gustos con el régimen chavista. Pero ¿acaso no se han dado cuenta de cómo eso fácilmente termina ayudando al régimen chavista? ¿No se han dado cuenta de cómo eso enviaría el mensaje contrario al deseado? Eso fácilmente pudiese interpretarse por Donald Trump de aquí a 6 meses, de aquí a 12 meses, como que, bueno, o sea, ni siquiera los opositores han dicho nada en los últimos 12 meses. Entonces pareciera que están felices y a gustos con el régimen chavista light. Pareciera que en efecto han aceptado este régimen chavista cambiado, diferente, ¿ok? Y ahora las condiciones económicas han mejorado y la gente ahora tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, bueno, están tranquilos, están calmados. Entonces, ¿por qué voy a arriesgar a dañar esa paz por medio de llamar a elecciones? ¿Por qué voy a dañar esa paz? ¿Y por qué voy a tratar de trabajar con una persona con la que nunca he trabajado cuando ya estamos trabajando muy bien con Delcy Rodríguez y compañía? Entonces no se dan cuenta, pareciera no entender que Donald Trump, hoy por hoy, si me lo preguntan a mí, él no tiene una idea totalmente establecida de lo que él va a hacer con respecto al tema de Venezuela de aquí a 12 meses, de aquí a 16 meses, de aquí a 20 meses. Yo pienso que va a ocurrir acorde a lo que vaya pasando dentro del país. Y una vez más, lo mismo pasó con el tema Maduro. Con el tema Maduro, hasta diciembre le estaban dando a Maduro la oportunidad de irse del país. Y debido a que Maduro una y otra vez decidió, no, no me voy a ir porque hizo la apuesta, una apuesta que le terminó costando su libertad, de que Estados Unidos no se va a meter en Venezuela,
Debido a eso fue, y debido a las burlas, y debido a los bailos, y debido a los cantos, fue que Donald Trump dijo, bueno, o sea, ya hemos tratado por las buenas, tratamos todas las formas posibles, este tipo no se va a ir, entonces en efecto vamos a tener que utilizar el último comodín, ¿ok? Vamos a tener que directamente meterlo y sacarlo con un muñequito playa, ¿ok? Muñequito de feria. Pero entonces, una vez más, en este caso, actualmente, me lo pregunto a mí, no es momento de estarnos manteniendo callados. No es momento de comportarnos como que Venezuela ahora está normal, como que Venezuela es un país ahora normal. No es momento de hacer parecer que estamos a gusto con que Delcy Rodríguez esté a cargo del país. No es momento para eso. Ahora, tampoco es momento para estar de una vez empezando a sembrar caos en el país, saliendo un ciclo de protestas masivos, ¿ok? Todavía no es el momento para eso tampoco, ¿ok? Hay que dar espacio para que en efecto pueda ocurrir la etapa de la transición que permita a Donald Trump sentir que ahora es el momento de llamar a elecciones. Pero existe una pequeña pero gran diferencia, en realidad, entre lo que es ser paciente y mantener la boca callada. Una cosa es ser paciente, otra cosa es estar en silencio y aparentar que estás a gusto con lo que está pasando en el país hoy. Nosotros tenemos que dar a entender que vamos a ser pacientes, vamos a aceptar que la oportunidad que tenemos actualmente en Venezuela es única y exclusivamente debido a Donald Trump. Claro que sí, gracias a él, claro que sí. Pero al mismo tiempo que no estamos satisfechos con tener al mismo régimen chavista, no solo el régimen chavista todavía gobernando, sino que un régimen chavista avalado por Estados Unidos, que hasta cierto punto es inclusive peor. Porque imaginen esto, ¿qué pasa si de aquí a 3 años Donald Trump deja la presidencia y el régimen chavista sigue trabajando así en son de ser un país ahora democráticamente liderado por este mismo régimen chavista con la próxima administración de Estados Unidos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuese a entrar un gobierno demócrata después de Donald Trump? Y el régimen chavista ahora está respaldado como un país normal. Ahora ya no es un país que está liderado por un criminal que tiene orden de captura y recompensa. Si, por ejemplo, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez terminaran de hacer lo que pienso están tratando de hacer, y es deshacerse unos cuantos cabos sueltos, por ejemplo, Diosdado Cabello, se me viene a la mente primero y por encima de cualquier otro. Si ellos logran, en efecto, liberarse de estas personas, que su imagen está tan dañada que pues sería muy difícil pensar que Diosdado Cabello en algún momento pudiese ser visto como miembro de un gobierno legítimo democrático. Pero ¿qué pasa si aquí a 3 años lo han logrado hacer y han logrado depurar al chavismo lo suficiente para que los rostros que quedan sean menos conocidos o sean desconocidos a nivel internacional? Ok, que ustedes piensan que en Estados Unidos hasta el 3 de enero alguien sabía quién era Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Nadie. Entonces, para las personas que están siguiendo el tema de Venezuela, sí, de lejito, en Estados Unidos o en Europa, ellos ven lo que está pasando y fácilmente de aquí a un año o dos pueden pensar, ah, bueno, ya ocurrió un cambio de gobierno, ya hay un gobierno democráticamente electo porque está negociando con Donald Trump y porque Donald Trump cada otro día dice que Delcy Rodríguez es una fantástica mujer y que están trabajando perfectamente bien. Entonces tampoco es momento ni de estar sembrando caos inmediatamente, ni de estar haciendo parecer que estamos a gusto con Venezuela como está hoy. Podemos ser pacientes, pero no tenemos que mantener la boca callada por serlo. Ahora, antes de continuar, yo voy a mantener la boca callada un par de minutos. Necesito descansar un par de minutos. Y aprovecho y pongo el video del patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Antes de continuar con el video, quiero agradecer rápidamente a CyberGhost VPN por patrocinar el canal. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Ahora, una VPN es esencial para poder proteger tu privacidad digital, ya que cada vez que navegas por internet hay muchas miradas siguiéndote y ni siquiera ese modo incógnito te protege completamente. Tu proveedor de internet, el departamento de informática de tu escuela o trabajo, o incluso tu propio router Wi-Fi en tu casa, puede rastrear lo que haces en línea. Aquí es donde entra en juego CyberGhost VPN. Solo tienes que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y de esa forma cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera nadie, ni siquiera CyberGhost VPN, podrá ver tu actividad en línea. CyberGhost también desbloquea contenido y juegos restringidos geográficamente en más de 40 plataformas de streaming, así que puedes cambiar tu ubicación virtual a Estados Unidos y acceder hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y demás. Puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, así que es perfecto para compartir con amigos y familiares. Y ahora, lo mejor de todo es que si utilizas el vínculo que está en la descripción de este video, puedes obtener CyberGhost por tan solo $2.03 al mes y con 4 meses gratis. Esto equivale a un 83% de descuento. Encima de eso, tienen una garantía de reembolso de 45 días, así que realmente no tienes nada que perder. Esto es un producto excelente que recomiendo sin dudar, y encima de eso, si te registras a través del enlace que está en la descripción del video, también estás ayudando a este canal a poder seguir creando contenido como el que estás viendo. Así que ahora volvamos al video.
Entonces, miren, Juan Pablo Guanipa terminó siendo como el meme del papá de Homero Simpson, ¿ok? Que él entra a un bar y después se da la vuelta, quita el sombrero, da la vuelta, lo vuelve a agarrar, se lo pone y vuelve a salir inmediatamente del bar. Así fue la excarcelación de Juan Pablo Guanipa. Y después lo volvieron a arrestar y lo arrestaron supuestamente por esta razón. Vamos a leer el comunicado aquí. El Ministerio Público pone: el Ministerio de la República Bolivariana de Venezuela informa que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Carlos Guanipa. Son tan incompetentes, son tan absolutamente buenos para nada, que ni siquiera ponen el nombre bien. Juan Carlos Guanipa. Este fue el primer comunicado que pusieron y después, como media hora más tarde, lo cambian y publican otra, ¿ok? Juan Carlos Guanipa. En virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precipitado órgano jurisdiccional, el Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su cumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte. Revocar o sustituir la medida preventiva previamente otorgada conforme a la legislación vigente. Ahora, lo que pusieron en boleta, ¿ok? Y la boleta, cuando muestra las medidas cautelares que han sido impuestas, pues entonces se tiene que asumir que esas son las que son, que no había más, que no es que habían otros detalles que él pudo haber roto, y de ese ser el caso, ¿cuáles? Porque se dice que él fue en contra de las medidas cautelares, pero no se dice cuál. Entonces, si tú no sabes siquiera por qué ha sido una vez más arrestado, ¿de qué forma eso puede ser un arresto justo, legal, legítimo? Y entiendan una cosa, miren. Hablar de un arresto justo, legal, legítimo en Venezuela, yo sé, es un chiste de mal gusto, pero entiendan, la administración de Donald Trump ha dado órdenes claras. Liberen a los presos políticos. La orden fue clara. Marco Rubio, 2 semanas atrás, en su auditoría, en su comparecencia frente al Congreso, fue muy claro cuando dijo que se estaban empezando a liberar los presos, que eso era bueno porque se estaba tomando demasiado tiempo. Nuevamente, la mayoría de estos presos políticos fueron arrestados bajo unos cargos totalmente manufacturados por el régimen chavista. Unos cargos totalmente ficticios, que no estaban siquiera pegados a la propia constitución del régimen chavista. ¿Ok? Se inventaron cargos que en realidad eran simplemente hablar en contra del régimen chavista, publicar cosas en contra del régimen chavista, atender una marcha, ¿ok? Agarrar una pancarta, estar en contra del régimen de alguna forma pública. ¿Ok? Entonces, la pregunta siempre fue, ¿por qué no podían haber liberado a todos los presos políticos en un día, 2 días, 3 días? ¿Por qué les está tomando semanas hacerlo? ¿No saben quiénes son? Porque yo creo que fácilmente pudiesen tan solo pedirle a cualquiera de los movimientos que están justamente exigiendo la liberación de los presos políticos que les entreguen la lista de los nombres y fácilmente lo tendrían. Entonces, ¿por qué les está tomando tanto tiempo hacerlo? Ahora, esto es lo que yo pienso. El régimen chavista le ha dicho a la administración de Donald Trump, sí, lo vamos a hacer, pero se están inventando una excusa de por qué se está tardando tanto. Probablemente es algo como que, bueno, el sistema penitenciario aquí es un desastre, es una cosa tan grande, tú sabes con la cosa, aquí se maneja de una forma muy caótica, entonces se está tomando más tiempo porque queremos asegurarnos de que únicamente sean las personas que realmente nosotros no deberíamos haber arrestado, los que se han puesto en libertad. Pero sí, tranquilo, eso lo vamos a hacer, ¿ok? Pues la razón real, si me lo preguntan a mí, es, están testeando las aguas. Una persona, un cobarde que no se quiere meter al agua porque piensa que está muy fría, mete el dedo gordo ahí, remueve ahí el dedo gordo, lo mezcla y lo da vueltas a ver si está muy fría el agua o no. Por eso el régimen chavista está haciendo lo mismo. El régimen chavista está soltando a, entre comillas, los de menor ranking, o por lo menos los que ellos piensan puedan crear menos problemas para ellos, que puedan hacer menos ruido, ¿ok? Y están viendo cómo va la cosa. Liberan a estos, liberan a aquellos, y después empezamos con las figuras de mayor renombre. Y Juan Pablo Guanipa hasta ahora es el de mayor renombre que había sido escarcelado. Curioso, ¿verdad? Que hasta ahora ni un solo militar que ha sido arrestado ha sido escarcelado. Ni uno solo. Ni siquiera se sabe si la amnistía va a aplicar para ellos también, que obviamente debería ser el caso. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque el régimen chavista tiene que estar pensando que nosotros queremos de alguna forma, mientras que vamos liberando a personas, tener un momento como el que se acaba de ver, que para el régimen chavista era necesario para ellos, ¿ok? Pero al mismo tiempo les termina siendo contraproducente. Lo mismo que en la época de Maduro, todavía estando con su discurso envalentonado, era necesario para él aparentar fuerza y control dentro de Venezuela, ¿ok? Para que ninguna de las facciones armadas se le fuera a rebelar, ¿ok? Fuesen a pensar, no, bueno, él sí, él no le teme a nada porque él sabe que no se van a meter. Entonces vamos nosotros a mantenernos tranquilos, ¿ok? Si el mensaje hubiese sido que Maduro estaba oculto y nadie sabía dónde estaba desde hace semanas, ¿ok? Se fue al exilio porque él sabía que Donald Trump iba por él. Eso hubiese obviamente dado la señal a las facciones armadas, bueno, es un todos contra todos, a ver quién puede posicionarse arriba lo más pronto posible.
Entonces Maduro tiene que hacer los discursos, tenía que hacer esos discursos fuertecitos dentro del país, pero le termina siendo contraproducente afuera del país, ¿ok? Y esto ocurre, una vez más, con tantos tiranos que quieren mantener una apariencia de fuerza interna que después les termina jugando en contra de forma externa. Le pasó a Hugo Chávez, le pasó al régimen iraní, le ha pasado a tantos otros, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros vemos la liberación de los presos políticos y el régimen chavista llega un momento en el que dicen, bueno, tenemos que hacer lo que hicieron con Juan Pablo Bonipa, dejar a alguien en libertad y después echarlo para atrás nuevamente, poco después, para enviar un mensaje. Para enviar un mensaje. ¿Ok? No se equivoquen. Esto que hizo el régimen chavista es para enviar un mensaje a las personas que están por liberar. ¿Ok? Las personas que todavía están arrestados. En particular, obviamente, los militares que están arrestados todavía. Y el mensaje es, miren, esto no significa nosotros no simplemente nos vamos a soltar y ustedes pueden hacer lo que quieran. Los vamos a liberar, pero calladito la boca, ¿ok? Los vamos a liberar, pues ustedes se van a callar y ustedes van a hacer como que todo está de mil maravillas en Venezuela. Ese es el mensaje claro que se acaba de enviar. Y por eso el régimen chavista tuvo que hacer lo que hizo. Pero al mismo tiempo, yo espero que ahora la administración de Trump, viendo lo que ha pasado en las últimas horas, se dé cuenta de que este régimen chavista no es uno que pretenda permitir elecciones y que pretenda respetar el resultado de esas elecciones. O sea, quizás Donald Trump está pensando, no, bueno, sí, vamos a estabilizar, vamos a tranquilizar, normalizar y de aquí a 12, 16, 18 meses llamamos a las elecciones en Venezuela y ok, ocurre la transición. Trump tiene que darse cuenta de que es muy, muy probable, ok, muy probable, que inclusive si se le da esa cantidad de tiempo al régimen chavista para poder saldar las últimas cosas pendientes y para poder robar lo que puedan robar y asegurarse que tengan suficiente para poder ir y comprarse una isla, ¿verdad? Para poder ir a su exilio dorado. De igual forma, cuando llegue el momento, lo más probable es que van a hacer todo lo posible por permanecer en el poder. ¿Por qué habríamos de pensar que eso no va a ocurrir? ¿Por qué habríamos de pensar que el régimen chavista realmente va a haber cambiado su comportamiento inherente, interno, institucional de cierta forma? O sea, el régimen chavista, desde que existe como una institución que está a cargo del país, se ha comportado de la misma forma. Ha hecho todo lo posible por ser un tentáculo que agarra todos los poderes y nunca los suelta. Entonces, ¿por qué habríamos de asumir que de aquí a 12 o 16 meses Donald Trump no va a tener que hacer lo mismo que hizo el 3 de enero para obligar a que el resultado sea respetado? Y de ese ser el caso, entonces la pregunta tendría que ser, ¿por qué siquiera demorarlo? O sea, ese es el problema. Yo sé, aquí nadie le puede ordenar a Donald Trump que se vuelva a meter en Venezuela cuanto antes, pero desde el punto de vista de aquí hablar de lo que debería o no debería pasar, si nosotros sabemos que lo más probable es que el régimen chavista no simplemente va a soltar el poder y se va a ir, ¿ok? Entonces, ¿por qué siquiera permitir que ocurra el proceso de estabilización, de normalización de Venezuela bajo el mandato del régimen chavista? ¿Por qué no simplemente hacer lo que de igual forma se va a tener que hacer ya sea a finales de año o el año que viene? Desde el punto de vista de Estados Unidos, tener que hacer la segunda ola dentro de Venezuela, hacerlo cuanto antes y que, bueno, después quien tenga que venir a nivelar y estabilizar la situación sea pues un gobierno que realmente represente la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Entonces, es un escenario actualmente bastante delicado, ¿ok? Lo mismo dije al respecto a María Corina. María Corina es la única que sabe qué es lo que está pasando, desde el punto de vista de si ella tiene o no tiene el apoyo de Estados Unidos. Ella es la única que lo sabe. Y ese es el gran problema. Es muy difícil hacer un análisis del comportamiento que ella y personas como Juan Pablo Abanipa están teniendo cuando no se sabe qué está en el trasfondo, cuando no se sabe qué tan cercana está la relación de la Casa Blanca con María Corina Machado y qué tan qué tan cierto es el argumento de que no, esto es en fases y que nosotros vamos, obviamente, claro que sí, llevar elecciones en Venezuela. Hay personas que asumen que porque lo dijo la administración de Trump, eso a juro va a ocurrir. Pero hemos visto 1.000 millones de veces en el pasado que al momento en el que se vuelve lo más conveniente desde el punto de vista de la agenda geopolítica de Estados Unidos, el hacer algo diferente a lo que habían hecho, a lo que habían dicho que iban a hacer la semana pasada, lo hacen, lo hacen. Porque una vez más, hay que recordar, Donald Trump no es el presidente de Venezuela, es el presidente de Estados Unidos. Si a él le parece que es más conveniente seguir con Delcy Rodríguez, en efecto, existe una gran probabilidad de que eso es lo que él decida hacer, especialmente, nuevamente, cuando él ve las calles en Venezuela y no hay nadie, y ve las redes sociales en Venezuela y nadie está diciendo nada. ¿Por qué? Porque se está avanzando esta narrativa de que, no, si María Corina empieza a hacer convocatorias y empieza a hacer entrevistas pidiendo elecciones, ella está buscando sabotear, ella necesita mantenerse callada.
Pero una vez más, ese mantenerse callada pudiese resultar siendo un craso error. Y resulta que es exactamente lo mismo que quiere el régimen chavista. Entonces piénsenlo, si eso fuese la estrategia correcta para ser empleada, el que María Corina y las personas que quieren un cambio de gobierno en Venezuela nos mantuviésemos callados, ¿ok? Hasta que eso ocurra, hasta que Donald Trump lo ordene. De ese ser el caso, si esa fuese la estrategia que más va a funcionar, entonces ¿por qué el régimen chavista está impulsando lo mismo? ¿Por qué el régimen chavista está montando todos los días videos y publicaciones hablando sobre cómo María Corina está saboteando lo que quiere hacer Donald Trump? Sobre cómo la administración de Trump está molesta con María Corina porque ella está buscando llamar a elecciones muy pronto. ¿No creen que estarían haciendo lo contrario, más bien? Entonces, tienen que pensar, o sea, el régimen chavista estaría promoviendo lo que está acorde a sus propios intereses. Si ellos piensan que María Corina Machado callada es más útil para ellos poder mantener la apariencia de que nosotros somos un gobierno diferente, Donald Trump, déjanos aquí, todo está bien, todo está en calma, pues justamente es porque saben que les conviene, saben que esa es la postura más favorable para ellos. Pero entonces, miren, vamos a ver qué fue lo que dijo María Corina Machado al respecto en estas declaraciones. De María Corina Machado en Washington. Allí las tienen ustedes en directo a través de NTN 24. La dignidad con que han salido de las prisiones del régimen y con ese ímpetu y ese ánimo de luchar con más fuerza que nunca. Pero por otra parte vemos esta reacción de la tiranía donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces... Y una vez más, o sea, esto es simplemente cierto. Si nosotros vemos nuevamente la boleta de excarcelación que fue publicada junto a la noticia de que había sido liberado Juan Pablo Guanipa, podemos ver claramente aquí. Y aquí hay solamente dos medidas cautelares, ¿ok? Nuevamente, cuando una boleta de excarcelación incluye las medidas cautelares, se tiene que asumir que estas son las que son. Hay momentos en los que no las incluye y en tal caso se tendrá que ver cuál fue la orden judicial que viene apegado a esta decisión. Pero en este caso, cuando se mencionan estas dos, se tiene que asumir que esas son las únicas dos que están. Especialmente porque en el comunicado que hicieron, donde ni siquiera pudieron escribir el nombre de Juan Pablo Guanipa bien, no mencionaron cuál fue la medida cautelar que él había supuestamente roto o violado. Aquí solamente hay dos. ¿Okay? Le impone la medida cautelar sustitutiva de libertad, prevista en los numerales 3 y 4 del artículo 242, relativo a presentaciones cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces se tenía que presentar cada 30 días y no podía salir del país. No había salido del país y no pretendía, por lo menos no había dicho nada que tuviese que ver con salir del país. Él había dicho que el día de mañana o en el día de hoy él estaría yendo al Zulia, ¿ok? Y tener que comparecer cada 30 días ante el tribunal no podía haber roto esa medida porque era el primer día de su liberación. Entonces, nuevamente, por muchos de nosotros sabemos que el régimen chavista puede hacer lo que le da la gana y es lo que han estado haciendo por 30 años. Actualmente están en un escenario diferente. Actualmente van a tener que rendir cartas frente a la administración de Donald Trump y explicar por qué tomaron la decisión que tomaron. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Que Juan Pablo Guanipa salió y dio discursos como este? Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a respirar la institucionalidad, a respirar el Estado de Derecho, que haya reglas y que todos estemos obligados a cumplirlas. Y los primeros que tienen que cumplir las reglas son los que están en el poder, que hoy están ilegítimamente en el poder. Están en el poder porque irrespetaron el resultado del proceso electoral y porque la gente salió a la calle a protestar, los pusieron presos y a muchos los pusieron presos antes de ese proceso electoral. Por eso en este momento lo fundamental es lograr que todos los presos políticos estén en libertad. Nosotros exigimos la libertad para todos y cada uno de los presos políticos. Una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es un acto de injusticia profundo. Ahora sí, imagínense lo que significan 2 horas, 10 horas, un mes, un año, 2 años preso. Eso no puede seguir pasando en este país. Por eso exigimos la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Y por eso exigimos que este país inicie un gran proceso de transformación democrática que nos permita decir
Qué bueno es vivir en Venezuela, qué bueno es vivir con reglas, qué bueno es ser un país democrático, qué bueno es ser un país libre. ¡Que viva Venezuela libre! Ok, entonces miren, ustedes saben lo que pienso y he pensado durante años de personas como Juan Pablo Guanimpa. Sin embargo, ¿qué parte de lo que acabamos de escucharlo decir o qué parte de cualquiera de los discursos o las entrevistas que hizo en las pocas horas que estuvo en libertad son cosas que no debería poder decir? No solo por el hecho de que nuevamente no hay ninguna medida cautelar a que él se pueda comunicar, a que él pueda dar discursos, a que él pueda compartir sus opiniones en redes sociales o dar entrevistas, no se comunica, no se menciona ninguna de esas medidas cautelares y en el anuncio de que lo van a volver a arrestar no dicen que esa fue la razón por la que lo arrestaron nuevamente, ¿ok? Pero después, no es una ley de amnistía si después de ser excarcelado una persona no puede hablar. Si no puedes hablar, no es una ley de amnistía. Y en tal caso es importante que se sepa desde el punto de vista internacional que no hay ninguna ley de amnistía real en Venezuela. Si esto es lo que es la ley de amnistía, una ley en la que, bueno, te liberamos, pero te tienes que callar la boca. Si dices algo, te volvemos a meter preso. O te damos casa por cárcel. Te ponemos un grillete en el todo y no puedes salir de tu casa, ¿ok? Eso no es amnistía. Eso no es amnistía. Muy importante. Entonces, de la misma forma que termina siendo hasta peor para el futuro de Venezuela tener un régimen chavista legitimado y avalado por Estados Unidos que lo que estaba antes del 3 de enero, de igual forma, termina siendo peor desde el punto de vista del futuro venezolano el que existan presos políticos que ahora no están en cárceles, no están en el helicoide, están en sus casas. Termina siendo peor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para la comunidad internacional desinteresarse del tema, es mucho más fácil para organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y demás desinteresarse del tema cuando ya no están en estos centros de tortura terribles, están simplemente en su casa con un grillete. Es mucho más fácil para la comunidad internacional olvidarse de estas personas si están en sus casas. Pero al mismo tiempo, el estar en tu casa, pero que no te puedas mover, que no puedas salir de allí, que no puedas hablar públicamente, no es estar en libertad. Y no es haber sido receptor de una ley de amnistía. Entonces, nuevamente, si existe la ley de amnistía, tiene que ser eso, una ley de amnistía, en la que las personas, los ciudadanos que salgan después de haber sido arrestados de forma injusta, incorrecta, ilegal, ilegítima, puedan hablar libremente, puedan decir lo que piensan, puedan tener los mismos derechos que tendría cualquier ciudadano en un país libre. Porque si no, no existe la amnistía, es importante que se sepa que no existe. Entonces, miren, quiero mostrarles lo que fue la entrevista que hice el día de ayer con Giuseppe Gangui, porque una vez más, si hacía falta alguna otra muestra de que esta ley de amnistía es una absoluta farsa, escuchen esta entrevista, ¿ok? Que es una persona que probablemente muchos de ustedes conocerán por el trabajo que él ha hecho en una plataforma llamada Macedonia del Norte. Una plataforma que hizo lo que el equipo de María Corina Machado debería haber hecho, pero él lo hizo de una forma mucho mejor, él solo, sin haber sido pagado por nadie. Él tomó la iniciativa de, bueno, yo pienso que la forma en la que se están mostrando las pruebas del fraude electoral no son las mejores, yo lo puedo hacer mejor, él teniendo el conocimiento de desarrollo que tiene de muchos años trabajando en ese campo, pues se dio a la tarea de crear esta página web. Muchos de ustedes probablemente la habrán utilizado, la siguen utilizando, y desde entonces, pues, cuéntame, Giuseppe, ¿en qué has estado? ¿Vale? Porque te veo que tienes un pocotón de proyectos ahorita, estás monitoreando las páginas del gobierno, estás exponiendo lo que está pasando con esta ley de amnistía, estás en todos lados, Giuseppe, cuéntame. Sí, bueno, gracias John por invitarme. Pero sí, básicamente desde el 28 de julio, bueno, el 30 de julio, para ser exacto, fue cuando entré yo a empezar a recolectar un poco de las actas electorales, los videos, juntar eso. Ese fue o ha sido desde ese momento mi trabajo ciudadano. Como tú dices, todo viene de mis bolsillos y ahí intentando mantener las pruebas ahí. Y de ahí en adelante todas las farsas electorales, por decirlo así, o los intentos electorales que hubo en Venezuela, de elección de jueces de paz, elecciones regionales, de Asamblea Nacional, municipales. No hay otro lugar, no hay otra página existente en el mundo que tenga estos resultados que no sea macedoniadelnorte.com. Y dime una cosa, la página que tienes ahorita mismo que está mostrando, bueno, el proyecto que estás haciendo de estar monitoreando distintas páginas del gobierno, ¿cuál es el propósito que tú ves? ¿Por qué decidiste hacer eso en particular? Básicamente, o sea, bueno, lo que me llamó la atención inicialmente fue que lo que se dice leyendo diferentes conversaciones, entre ellos declaraciones de Jorge Rodríguez, les exigieron una página web donde ellos publiquen toda la información de los ingresos petroleros y cómo van a ser invertidos en el país. Y entonces yo quiero hacer una auditoría de eso, pero entonces no sé dónde los van a poner. Entonces, para ver dónde los van a poner, estoy auditando no solo los dominios que se creen día a día,
nuevos que se creen gov.be nuevos, sino además todos los que están creados y a ver cuántas páginas hay y cuántas están activas y también si tienen certificado de seguridad al día y todo esto, y de esa manera tener una base de datos gigantesca, que ahora son 2.630 dominios. Y ahora, dime una cosa, ¿entendí esto bien? Más del 80% están caídos actualmente. Sí, sí, correcto. O sea, solo hay 15% disponible, por decirlo así, o sea, que responden. Solo hay 15% que responden, pero además de eso, de ese 15% hay un porcentaje alto que no funciona como tal porque o no tienen certificado de seguridad o la página está desactualizada. Son cosas que voy a llegar a un poco más allá, pero yo lo que quería hacer era una radiografía de la infraestructura de la administración pública. Ok, muy bien. Ahora, la razón por la que quería hablar contigo en este programa es porque vi lo que publicaste, un video que se ha vuelto muy viral en el canal de YouTube que tienes, que todos los vínculos para Giuseppe van a estar en la descripción de este video para los que lo quieran seguir por allí. Pero vi lo que publicaste en Twitter, después vi el video completo y me pareció bastante interesante, en particular por un tema que voy a primero dejar que expliques qué fue lo que pasó y después voy a decir qué es lo que pienso me parece el aspecto más interesante de esto. Pero es que tú encontraste algo muy peculiar al respecto de la ley de amnistía, al respecto de este proyecto que fue supuestamente discutido y que supuestamente todas las personas en Venezuela que actualmente ejercen una función política tuvieron que haberlo leído, tuvieron que haber sabido pues qué estaba allí adentro, qué es lo que se estaba discutiendo, pero pues al parecer tú descubriste que en realidad eso no es en absoluto lo que estaba pasando. Así que, ¿qué fue lo que encontraste con respecto al tema de la ley de amnistía? Y para empezar, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué te hizo querer buscarlo de esa forma? Bueno, inicialmente, o sea, primero estuve monitoreando esa página para ver cuando subieran esa información, pero pues no tuve éxito cuando lo hice, pero de repente Jorge Arriaza publicó los enlaces de dónde publicaron el proyecto de la ley de amnistía que ya habían aprobado. Entonces, lo primero que hice fue descargarlo, pero hacer un registro de la metadata de ese archivo que él publicó, o sea, o que ellos subieron a la página de la Asamblea Nacional. Y en la metadata, entonces encontré que la fecha de creación del archivo había sido después de la aprobación de este proyecto. O sea, y además que, o sea, también, bueno, otra información como que fue creado en Word, que fue exportado en iLog PDF, porque no lo exportaron directamente desde Word, que también habla un poco sobre la Entonces, básicamente lo que inoperancia. pasó es que tuvieron que ir a Google. ¿Cómo puedo convertir mi archivo a un PDF? En lugar de saber cómo hacerlo directamente en Word, que te permite poder exportar a PDF. Que nuevamente es simplemente un detalle que habla de lo incompetentes que son de todas las formas habidas y por haber. Y se inventan nuevas formas de ser incompetentes. O sea, llegan hasta el punto en el que es básicamente lo que tú esperarías ver en una película de Sacha Baron Cohen, lo que es el régimen chavista. Pero entonces, ¿qué más encontraste aquí? Claro, para estar en contexto, el problema fue que el día antes, o sea, justo después de la aprobación del proyecto de ley, todo el mundo estaba diciendo, pero ¿dónde está el proyecto de ley que aprobaron? Y los mismos diputados de oposición no sabían dónde estaba, pero ellos votaron a favor. También, bueno, de oposición, esta gente que está ahí en la Asamblea Nacional. Y con la ley de hidrocarburos, ellos se abstuvieron porque no tuvieron el proyecto de ley. Ellos se abstuvieron porque dijeron, bueno, voten a favor, pero no les dieron nada. Y de Entonces, hecho, Giuseppe, cuéntame, ¿por qué típicamente hace falta que los políticos que votan porque se implemente una ley deberían leer la ley primero, ¿verdad? En una república que no sea una república bananera, tercermundista, típicamente los políticos que están en la asamblea y están votando a favor de nuevas leyes, típicamente por lo menos han empezado a leer de qué trata la ley, ¿verdad? sí, y peor aún fue que ahora que se llegó a este punto y decir, no, votaron una ley que ni siquiera les dieron, han salido, por ejemplo, declaraciones, por ejemplo, de María Alejandra Díaz, una exdiputada, que dijo que la ley de antibloqueo fue igual, que fue en la administración, bueno, en la asamblea pasada, que votaron una ley y ni siquiera los mismos del PSV tenían la ley, fue escrita después también. Entonces, o sea, ¿para qué es necesaria una Asamblea Nacional si al final la ley o la hacen otros primero o para qué discuten? ¿Para qué están ahí? Y una cosa, Son muchas preguntas. también encontraste que el archivo antes había sido uno que tenía que ver con una Sí, consulta del PSUV en Aragua. sí, bueno, el archivo publicaron dos archivos. Uno era
era el proyecto de ley y otra un formulario para poder enviar consultas sobre la ley a un correo de Gmail que ellos publicaron ahí. Bueno, error tras error. Bueno, entonces en esta consulta, este documento de consulta, se les olvidó cambiarle el título original que tenía ese archivo. Y el título original era PSV de Aragua juramentará testigos electorales. Y una vez más, o sea, con el Gmail, para la gente que entienda, tú pudieses utilizar Gmail teniendo tu propio servidor. Si estás conectado, por ejemplo, a una página web que tú manejes, tú decides utilizar Gmail en lugar de tener tu propio server para correo, ok. Pero ellos tienen literalmente @gmail.com. Estamos hablando de supuestamente el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Entonces uno esperaría, por lo menos tuviese sus propios sistemas, hasta cierto punto. Pero una vez más, esto yo creo, quiero saber qué fue lo que a ti te parece es lo más importante que pudiste delucidar de cierta forma con esto que descubriste, porque para mí, por lo menos, yo lo vi de esta forma. El régimen chavista actualmente, el régimen chavista light, está haciendo lo posible por aparentar ser uno diferente a lo que estaba hace 5 semanas. Tenemos a Jorge Rodríguez dándose golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Tenemos las disculpas, la ley de amnistía. Supuestamente ahora ya no van a perseguir a personas por sus discursos políticos. Hablan sobre la corrupción que ocurrió en PDVSA durante tantos años. Obviamente no dicen quiénes fueron. Dicen, había mucha gente, mucha corrupción. No hablan de quiénes se robaron esa plata, ¿verdad? Dicen, otros robaron, no vamos a decir quiénes, pero vamos a dejar de hacerlo. Igual que Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, una cosa. Por un lado de la boca él dice que no hay presos políticos y en Venezuela nunca han habido presos políticos. Por el otro lado de la boca dice, bueno, claro, vamos a liberar a los presos políticos. Pero entonces, en este caso, lo que me parece demuestra este descubrimiento que hiciste es que lo que supuestamente están aparentando actualmente está ocurriendo en el régimen chavista es totalmente falso y es lo que nosotros asumimos, ¿cierto? Y es que están recibiendo las órdenes por completo de parte de Estados Unidos. Estados Unidos le dice, impongan esta ley, hagan esto, y ellos lo hacen sin siquiera tener que pensarlo. No hay nada que discutir, no hay nada que se pueda conversar al respecto. Mira, quizás no incluyamos esto, quizás hagamos esto, hagámoslo de otra forma. Discutir una vez más la forma en la que harían diputados en cualquier país normal, la forma en la que haría una asamblea en cualquier país normal. De eso se trata. Si te parece que la ley es correcta, la puedes votar para aprobar. Si no, se discuten los cambios que se hagan falta o se rechaza. Por el caso del régimen chavista actualmente, si nadie conocía cuál era esa ley, ¿cómo pudieron haberla aprobado? Y una vez más, eso me hace entender que por lo menos desde el punto de vista de la ley de amnistía, la orden vino absolutamente de parte de Estados Unidos y no lo pueden negar. O sea, actualmente con lo que tú descubriste, ¿cómo pueden negar que reciben órdenes directas para ser implementadas en Venezuela de parte de Estados Unidos? Bueno, igualmente que Jorge Rodríguez, cuando fue la votación esta, que te digo, la votación de la ley que no leyeron, dijo que pedía, por favor, aprobar esto por la premura que tenían. Por la premura. Pero hay que también pensar algo. Hoy están siendo liberados muchísimas personas, así, por montón, muchísimos presos políticos. Y la ley no está aprobada. O sea, lo que está aprobado es el proyecto de ley que van a ir ahora las comunidades a discutir. Y entonces necesitaban la ley para hacer esto o no. O sea, o esto es todo un cierto montaje y necesitaban hacer algo que tuviera estructura votándolo antes de aprobarlo. Es que, bueno, Exacto, es que es una absoluta farsa, porque una vez más, desde el punto de vista inicial, a priori, los arrestos de la gran mayoría de los presos políticos ni siquiera con la constitución de Chávez estaban permitidos. Eran persecución por discurso, por opiniones, no estaban permitidos ni siquiera con la constitución vigente, ni siquiera con las leyes actuales. Creo que inventarse esta terminología que le aplicaban a todos de terrorista, de incitador de la violencia, aun cuando la gran mayoría de los casos no era tal incitación a la violencia, no era tal acto de terrorismo, ciberterrorismo. Entonces, una vez más, cuando tú arrestas a personas y los mantienes arrestados, en muchos casos por años, sin tener realmente un respaldo legal, simplemente que lo haces porque controlas todos los aparatos del poder, en efecto los puedes excarcelar sin necesidad de cambiar las leyes, porque para empezar el arresto fue uno que estaba por fuera del margen de la ley venezolana. Una vez más, como lo dicen las propias leyes chavistas. Y eso hace que todo esto que estemos viendo sea expuesto como un absoluto teatro kabuki, una absoluta farsa. Ahora, una cosa, ¿qué te parece está pasando en la actualidad? O sea, yo sé que tú eres más un hombre de datos, de análisis de datos y ese tipo de cosas y no te metes tanto en el activismo político y en los discursos meramente políticos y de opinión, pero obviamente tengo que preguntarte, ¿qué te parece está pasando ahorita? ¿Estás confianzudo, estás esperanzado, estás preocupado? ¿Cómo ves las cosas? yo creo que
O sea, hay dos cosas. Una cosa que me preocupa realmente. Una cosa es volver al mismo ciclo, ¿no? Ciclo de liberación de presos políticos, intento de volver a mostrar algo de democracia y luego recaída en exactamente lo mismo de siempre, pero con otros actores. Entonces, eso me preocupa, pero entonces hay que preguntarse cómo hacemos para no llegar a eso. No tengo la respuesta a eso. Pero entonces, por otro lado, la presión de Estados Unidos por decirlo así, como muchos lo llaman, el tutelaje de Estados Unidos, sería la diferencia aquí. Porque ya vimos que, o sea, la presión realmente ejercida por los ciudadanos simplemente termina en cárcel, muertes y nada más. Mientras que presión ciudadana más el tutelaje de Estados Unidos, que es, digamos, el 80% de esa presión, sería lo que podría cambiar la situación, dándole espacio digamos, a la pluralidad de la sociedad, no digamos partidos políticos, pero sí que la gente pueda verse representada por sus líderes en algún momento, que no es hoy, que no lo veo sinceramente no lo veo en el futuro cercano, en los próximos 6 meses. Eso. Ok. Pero dime una cosa, ¿tú piensas que vamos a tener elecciones antes de que Donald Trump deje la presidencia en Venezuela, en Estados Unidos? Yo, o sea, si me preguntas qué quiero y qué pienso, No, es no, difícil. obviamente lo que queremos lo sabemos. Te refiero, O ¿qué es lo sea, que yo estoy piensas que va muy, a muy pasar? de tu lado con la parte de que tiene que haber al menos una fecha de elecciones, de alguna elección, antes de diciembre. Y creo que o sea, y creo que si todo sigue así, van a haber elecciones antes del mandato de Donald Trump, antes del final del mandato de Donald Trump. Pero tendríamos que preguntarnos qué elecciones van a haber. Si de Asamblea Nacional, si de presidenciales, pero la Asamblea acaba de ser. Presidenciales sería lo que más tendría sentido. Ahora una mega elección para todos los cargos yo lo veo bastante complicado. Yo creo que van a dejar un espacito y van a decir, bueno, creemos otra asamblea, un congreso, una cosa así extraordinaria. Pero para ello tienen que haber las condiciones para hacer las elecciones, que ahí es un campo de minas justo ahora. Sí, exactamente. Y una cosa, no sé cómo lo habré visto tú, ¿verdad? Yo pienso, por lo menos espero, ¿ok? Yo soy una persona muy, algunos dicen pesimista, yo creo pensar realista respecto a Venezuela durante mucho tiempo, pero espero que el promedio, la gran mayoría, en realidad deberían ser todos, pero por lo menos la gran mayoría de venezolanos opositores tengan de vista que cualquier tipo de cambio, una mejora económica que pueda ocurrir en Venezuela en los próximos meses se debe únicamente a Donald Trump y no debido a que el régimen chavista es diferente a lo que era hace 5 semanas. Y que también, obviamente, tiene que tener en cuenta que no tenemos nada garantizado de aquí a 3 años cuando Donald Trump ya no sea presidente y por eso el énfasis tiene que ser en un cambio de gobierno real, no simplemente el chavismo light. Pero ¿tú de qué forma lo ves? O sea, ¿tú piensas que si, por ejemplo, nosotros llegamos al año que viene y las condiciones en Venezuela han mejorado drásticamente desde el punto de vista económico y ya no hay la misma clase de presión política, ya no hay la misma persecución a personas por sus opiniones? Básicamente, tenemos un régimen chavista que es un tigre de papel, ¿ok? Es un tigre sin colmillo. Em, ¿Piensas que existiría un escenario donde una cantidad considerable de venezolanos opositores dirían, bueno, o sea, al fin y al cabo, si mi vida ha mejorado, si mis condiciones han mejorado, que sigan gobernando ellos? ¿Para qué siquiera volver a pensar en el tema? Que sigan gobernando ellos. ¿O piensas que eso no va a pasar? No, no, o sea, claro, de los ciudadanos como tal, puede ser que estén abiertos, algunos ciudadanos estén abiertos a eso, pero yo creo que la gran mayoría no, simplemente porque siguen ocurriendo las mismas cosas, solo que un poco más disfrazadas, y van a seguir así, y en el pasar de los meses no se va a hacer más relajada la situación desde el poder, sino ellos se van a sentir con más poder para hacer cosas. Y claro, ya no va a ser la misma cara de siempre que te reprendía o que te llevaba a un centro de tortura, sino va a ser otro centro de tortura clandestino llevado por otra persona que es nueva. Y entonces ya no son los crímenes de este, sino es del otro. Entonces yo pienso que al final, digamos, van a tomar el mismo camino o sea, la naturaleza se abre camino, la tortura se abre camino, la tiranía se abre camino a hacer lo que es. Entonces, claramente tiene que haber unas elecciones y claramente tiene que estar la presión internacional, pero en este caso de Estados Unidos, Donald Trump, en este caso, para que esas elecciones se puedan dar. De otra forma, no veo el camino para hacerlo. Y lo primero para poder hacer unas elecciones sería
un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo primero, sin pensar en absolutamente nada más, que he visto muchas declaraciones que piensan primero en que si el sistema, que si la votación manual o automatizada, lo que sea. Pero lo primero es el CNE, que fue lo que falló el 28 de julio, por ejemplo, y en las últimas elecciones. Pero para eso necesitan la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional ahora es del poder. Entonces tiene que crearse un CNE desde un acuerdo nacional. En mi cabeza es así, de un acuerdo nacional tutelado por Estados Unidos o presionado por Estados Unidos o mandado por Estados Unidos directamente, que digan, van ustedes, representantes de la sociedad, de los partidos políticos, puede ser del PSV incluso, o de la iglesia, de los estudiantes, profesores, lo que sea, y que realmente vaya a cumplir la ley electoral que ya está escrita pero no se cumple. Ya con eso sería un cambio que no hemos visto en los últimos 15 años, por lo menos. Sí, mira, estoy de acuerdo. Y en particular el tema de se pueden hacer elecciones de forma manual y eso por alguna razón sería mejor que hacerlo con un sistema automatizado. No veo de qué forma, porque como tú bien dices, al fin y al cabo, si el CNE sigue siendo el mismo, van a contar los votos y van a dar el resultado que les dé la gana sin importar si las votaciones son en las maquinitas, es voto manual, es voto por paloma mensajera o si ponemos un mensaje dentro de una botella y lo arrojamos al mar. El resultado va a ser el mismo si las personas están contando los votos son los mismos y tienen el poder para imponer quién ganó la elección supuestamente. Bueno, Claro. mira, Giuseppe, muchas gracias por haber atendido la llamada, a contar qué es lo que descubriste. Me parece muy, muy importante los aportes que estás haciendo. Y me parece que eres una persona que está haciendo aportes diferentes, ¿vale? Porque típicamente en Venezuela estamos acostumbrados a que las personas lo único que hagan es hablar, incluyéndome, ¿verdad? Incluyéndome, empezando con esto, ¿ok? Lo único que hacen es hablar, ¿vale? Puro hablar de paja. Pero tú haces, tú vas, buscas, desarrollas, te metes en las cosas. Eres como una versión así como Mr. Robot venezolano, ¿ok? Así que espero que sigas utilizando esas habilidades para el bien, Giuseppe. Ahora, dile a la audiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué lugares te pueden encontrar? Cualquier cosa que quieras mencionar. Bueno, si me pueden seguir en redes sociales, que seguramente John va a hacerme el favor de ponerlas por ahí, y en X o en YouTube. En YouTube es donde más me pueden ayudar, que estoy tratando de hacer crecer mi canal. Trato de poner 2 o 3 videos a la semana, intentando analizar con tecnología cosas que ocurran, cosas que puedo mostrar. También tengo el Venezuela Digital Observatory ahora, que es donde hacemos rastreos de todas las páginas gubernamentales. Entonces, todo que apoyen ese tipo de proyectos me ayudaría muchísimo porque es lo que intento hacer por mi parte, apoyo ciudadano, no tengo apoyo de ningún partido, gobierno, organizaciones, ONGs, nada de eso. Solo soy yo lo que ven aquí en este cuarto. Sí, mira, exacto. Y los vínculos están en la descripción para las personas interesadas, pero en efecto, por eso empecé el programa diciendo que no lo había pagado María Corina. María Corina me pagas a mí, ustedes saben. La plata del Nobel se fue para acá, pero allí se pegan, no le pagaron nada por hacer el programa. Y yo recuerdo cuando él hizo la página web, él era ya seguidor de mi contenido, por lo menos había visto algunos de mis videos desde hace años. Entonces yo me comunico con él y hablamos por mensaje directo. Y yo le digo, mira, pero tú estabas trabajando con María Corina, te estaba pagando. Y dice, no, esto lo hice por mi cuenta, ¿verdad? Y me sorprendió bastante porque nuevamente es lo que el equipo de María Corina Machado no había logrado hacer ni siquiera a medias. Y viene un sujeto por su cuenta sin siquiera tener, o sea, esta es la cosa. En la actualidad ya mucha gente te conoce, sabe el trabajo que haces y tienes obviamente la facilidad de poder viralizar contenido porque ya tienes un renombre, ya tienes una imagen hecha. En aquella época no. Entonces en aquella época tú pudiste fácilmente haberle dedicado tanto tiempo a esa plataforma, publicarla y nadie se hubiese enterado. Y nadie lo hubiese visto y eso hubiese sido simplemente tiempo botado a la basura, ¿ok? Así que una vez más, muchas gracias por participar en el programa y por los aportes que estás haciendo. Las personas interesadas utilizan los vínculos en las descripciones para seguir a Giuseppe Gangue. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Miren, antes de terminar el video les recuerdo, si quieren empezar a resguardar sus datos y navegar de forma segura y anónima, asegúrense de utilizar CyberDrolls VPN, el patrocinador de este video. Desde hace 2 años han estado patrocinando este canal y miles de personas en la audiencia los utilizan y es porque pues simplemente son excelentes. Un excelente servicio, lo vengo utilizando yo desde hace más de 2 años. Miren, estar actualmente en la internet navegando sin ninguna protección, ¿vale? Hay que ser una persona bastante irresponsable para estar haciendo algo como eso. Así que no sean ustedes esas personas durante más tiempo. Utilicen el vínculo en la descripción hoy mismo. Empiezan a estar tranquilitos, resguardados, ¿ok? Con CyberDrolls VPN. Lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo que está en la descripción, lo obtienen con 83% de descuento, 4 meses gratis, atención al cliente 24/7, una política de devolución de dinero para que estén totalmente satisfechos con el servicio, como estoy seguro que lo estarán. Hasta la próxima, mi gente. Paz.